Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Ha considerado usted hasta dónde sería capaz de llegar por amor? Nuestra historia del día de hoy se titula El Retiro. Yo nací en un pueblito al sur de Jalisco, ahí donde la guerra cristera había calado hasta los huesos. Mi abuelo murió en ella, y en casa era venerado como un auténtico mártir. Mi madre le tenía un altar con su foto, velas y toda la cosa. De hecho, el rosario obligatorio de cada noche lo rezábamos frente a su fotografía, que por cierto no era de lo más inspirador que se dijera. Mi abuelo era un tipo de mirada fiera y bigotes al estilo Zapata, que con el pelo pegado al cráneo. Yo siempre creí que por el uso constante del sombrero y la cara, sin el menor asomo de una sonrisa, vigilaba que le rezáramos como es debido, de rodillas y con la cabeza gacha. Cuando éramos niños, por eso no había nada que objetar. El verdadero problema fue cuando la adolescencia llegó a nuestras vidas. Ya saben, las hormonas le vuelven loco a uno. En aquel entonces y en aquel lugar no existían las hormonas, existía el diablo. El diablo que se te metía en el cuerpo y te hacía tener tentaciones más allá de lo que la religión permitía. Cuando te bañabas, debías evitar tocarte aquello, ni siquiera tenía nombre, porque si sentías bonito, era pecado. Si le mirabas los senos a una chica en la calle, pecado. Si soñabas despierto con tocarle el trasero a tu vecina, que por cierto lo tenía muy abundante, pecado. La mujer ideal es aquella que besas por primera vez en tu noche de bodas, sentenciaba el cura Antonio desde el púlpito cada domingo. La mujer debe de llegar virgen, limpia y santa al altar, como la Virgen María. Ustedes, mujeres, son carne del diablo, que nos quieren llevar a las llamas del infierno con sus cuerpos de tentación y sus caras bonitas. Deben de ser conscientes del tremendo esfuerzo que hacemos los hombres para evitar sus tentaciones. Si no se cubren y evitan mirarnos con coquetería, nos están llevando a las llamas eternas y otras cosas por el estilo. Yo siempre me pregunté por qué hablaba en primera persona. No que los curas son inmunes al pecado, pero ¿quién podría saber más del amor y de sus consecuencias que el cura Antonio? Así que todo era evitar el contacto femenino. Claro, hasta donde fuera posible. Yo trataba de seguir los consejos de mi sabia madre y del cura al pie de la letra. Yo quería irme al cielo con mi abuelo, no al infierno por pecador. Pero siempre hay un pero en todas las historias. Micaela llegó a mi vida. La conocí un día de fiesta cuando llegó a vivir a la casa de su tía. Su madre había muerto de una rara enfermedad y su padre se declaró incapaz de cuidar de ella. Él no era una vieja y no sabía qué hacer con un adolescente en casa, así que se la mandó a su hermana con la consigna de que la casara de la mejor manera posible. Micaela era, para mí, la perfección hecha mujer. De estatura media, con la piel blanca como la nieve. Ya ven, en los altos de Jalisco todos somos güeros, y unos ojitos de color miel y cabello a tono. Me impactó desde el primer día que la vi. Su figura llenita, no como esas flacas que parecen capa de mago, nada por aquí y nada por acá, tenía unas piernas preciosas que se dejaban adivinar en su andar, unas caderas generosas y unos senos. No más de acordarme me pongo colorado. El caso es que cuando la vi, caí bajo su influjo de manera redonda. Por las noches soñaba con ella. Por la mañana buscaba acercarme a su casa para verla. Por la tarde suspiraba en su ventana para ver si asomaba su pequeña nariz o si salía a comprar el pan para la cena. Como se decía entonces, me traía de un ala. Pero luego la dura mirada del abuelo me reconvenía por las noches y me advertía del peligro del infierno. Parecía decirme: Fulgencio, aléjate del mal, las mujeres son el diablo. Y yo, contrito en la oscuridad de mi cuarto, rezaba a la Virgencita para que no me dejara caer en la tentación, pero en la mañana siguiente, vuelta a iniciar el ciclo de mi vida. Lo peor sucedió el día 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados.
En el pueblo había la costumbre de dar vueltas al kiosco de la plaza central por la tarde de ese día. Los chicos con una rosa en la mano girábamos hacia la derecha. Las chicas con sus mejores galas lo hacían hacia la izquierda. Si había una chica que te gustaba, le ofrecías tu rosa. Si ella la aceptaba, podías salir del circuito e ir a platicar a las bancas que estaban alrededor del parque, siempre vigiladas por las celosas madres que cuidaban de sus vástagos, hombres o mujeres por igual. El caso es que en un arranque de heroísmo le ofrecí mi rosa a Micaela. Ella, mirándome por unos segundos como evaluando al fulano que tenía enfrente, la aceptó con una sonrisa que me hizo sentir como un cuetón de esos que se lanzan al cielo el día de fiesta y explotan en 1000 colores. Desde ese día comenzamos a vernos por las tardes, a través de su ventana, claro está, y nuestro amor surgió natural y hermoso. Lo más que nos habíamos atrevido en cuanto a nuestro contacto sexual era un beso en la mano al llegar y otro al despedirnos. Al principio fue suficiente. Estábamos enamorados y el solo hecho de poder besar su mano me llevaba a las alturas inconcebibles. Pero, ahí viene otro pero en mi historia, nuestra necesidad de contacto físico aumentó con el tiempo. Llevábamos 6 meses de novios cuando el diablo vino a cruzarse en nuestro camino. Un día llegué a su casa. Ella estaba sola. Su padre aún seguía trabajando en el rancho y su madre había salido de manera presurosa a atender a una amiga enferma. La consigna: «Puedes ver a Fulgencio, pero desde la ventana. Por ninguna razón puede pasar a la casa», había dicho su madre. Cuando me vio, su mirada tenía un brillo extraño, más humano, más hermoso, incitante, juguetón, como una chiquilla a punto de hacer una travesura muy, pero muy grande. «Hola, amor, estoy sola. Mi madre salió. Va a tardar en regresar», me dijo con un brillo travieso en los ojos. Algo en el bajo vientre dentro de mí dio un respingo. Fue como si 1000 mariposas flotaran de arriba abajo en mi interior. Mis manos se pusieron frías y mi corazón se aceleró como un tren desbocado. Tratando de parecer serio, le dije: «Pues qué malo. A ver si no te da miedo la oscuridad. Si quieres, pues me quedo aquí hasta que tu santa madrecita regrese». «No, no le temo a la oscuridad. Le temo a la soledad», me contestó. «Te digo que aquí te acompaño hasta que vuelva». «No. ¿No será mejor que pases? Mira, aunque sea el corredor, la tarde se está poniendo fría y me daría mucha tristeza que te enfermaras». «Ay, pero ¿y si llega tu mamá?» «Solo será unos minutos, ándale. No seas cobardica». «¿Cobarde? ¿Cobarde yo? Nunca», me dije, y tragando saliva y conteniendo la respiración como si me fuera a sumir en el río, me acerqué a la puerta de su casa que por primera vez se abría ante mí. Un largo corredor con macetas que desembocaba en un amplio patio central me recibió en la penumbra. Piensen que en aquel entonces la electricidad era privilegio solo de los ricos y que todo se alumbraba con quinqués o velas por la noche. El olor a azucena me llenó de alegría y me invitó al romance. La quietud de la tarde al caer la noche, la penumbra del lugar, eran irresistibles. Mi amada me franqueó el paso y me siguió por el corredor para mostrarme sus macetas, que eran su orgullo. Decía que eran su jardín personal. No pude más. Girándome en redondo, la tomé por la cintura y le hice volver a mirarme de frente. Noté que ella también estaba nerviosa y fría de las manos. Nuestras miradas se cruzaron y nuestras bocas, poco a poco, muy despacio, casi como si estuviéramos detenidos en el tiempo, se acercaron hasta posarse una sobre otra. La calidez de sus labios, el sabor de su boca, su aliento entrecortado que me llegaba suavemente, me hicieron perder la cabeza. Nuestro primer beso fue corto y casto. Apenas duró unos segundos. Ella me miraba de una manera diferente, como aprobando mi valentía para besarla. Quise pedir disculpas por mi atrevimiento. Esto debería suceder en nuestra noche de bodas, pero el flujo endemoniado que era mi circulación en aquel instante solo me permitió soltar un suspiro. Nuestro segundo beso fue más largo y provocativo. Yo luchaba con todas mis fuerzas de voluntad para retirarme de aquel celo angelical o demoníaco según el padre Antonio, pero confieso que era incapaz de hacerlo. La calidez de su cuerpo, su cercanía, su boca,
Lo peor fue cuando tuve conciencia del contacto de sus senos en mi pecho. Fue como recibir la descarga de un rayo en plena cabeza. Eso rompió el hechizo. Haciendo un esfuerzo realmente sobrehumano, me retiré de ella, jadeando como si acabara de correr una larga distancia. Le dije: mira, mejor me voy. No vaya a llegar tu mamá y me encuentre dentro de la casa. Con un suspiro, ella me soltó. Está bien, amor. Nos vemos mañana por la tarde. Y me acompañó hasta la puerta. Me dejó besarla en la mano como siempre. Hay que decir que su mano la noté ardiente. Y con una sonrisa nos despedimos. Esa noche recé como poseído frente al abuelo. Había caído en la tentación. Me iba a ir al infierno. Dios mío, ayúdame, Dios. Los siguientes días siguieron su curso como si nada de eso hubiera pasado. La reja de la ventana nos mantenía separados y parecía que iba a seguir igual. Estaba a salvo del infierno. Ambos lo estábamos. La reja se iba a encargar de ello. Pero no sé a quién se le ocurrió la fabulosa idea de hacer un paseo al río. Íbamos a ir todos los jóvenes solteros del pueblo acompañados de algunos padres y del implacable cura Antonio. El día transcurrió sin novedad. Jugamos, comimos y hasta nos bañamos ante la severa mirada de nuestros custodios, de manera inocente y alegre. Pero como todo el mundo sabe, después de comer siempre llega el mal del puerco. Hay muy pocos adultos que se mantienen atentos después de un día de trajín y una abundante comida. Los mayores se juntaron en un concilio tratando de mantenerse despiertos para cuidarnos, pero solo unos pocos lo lograron. El padre Antonio fue el primero en caer bajo el influjo de Morfeo. A él le siguieron doña Pascuala y don Javier, y quedó sola y medio dormida doña Cleotilde. Muy poca vigilancia, mucho rebaño. Tomándome de la mano, Micaela me dijo que si podíamos ir a ver la corriente del río un poquito más allá. Claro, acepté gustoso. Ella llevaba un traje de baño de su tía y yo unos largos calzones de mi padre. Nunca le había visto las piernas desnudas, y aunque su seno los mantenía castamente bajo el amplio traje de baño, podía ver el nacimiento de los mismos mientras éstos se balanceaban al caminar. Debajo de un ciprés nos volvimos a besar. Esta vez mis manos buscaron y encontraron la curvatura de sus senos. Ella solo suspiraba entrecortadamente y me dejaba hacer a mi gusto. Una enorme erección me llenó de vergüenza, pero ella no permitió que me retirara ni un centímetro. La verdad no sé qué hubiera pasado si la furibunda voz de doña Clotilde no rompe el encanto. ¡Muchachos cabrones! ¡Hijos de la chingada! ¡Se van a ir al infierno! ¡Váyanse! ¡Pero ahorita mismo! ¿Para qué les platico cómo nos fue con nuestros respectivos padres? Nos prohibieron vernos otra vez. Primero tu alma y luego tu pinche cuerpo, pendejo, me decía mi padre mientras a cintarazos me quería sacar el chamuco del cuerpo. Yo argumentaba que solo había sido un beso casto y puro y que no iba a volver a suceder jamás. Claro que no va a volver a suceder, muchachito calenturiento. De eso me encargo yo. A la semana siguiente fui informado que iba a ser el retiro de los carmelitas descalzos en el convento abandonado de las afueras del pueblo. Cuando escuché mi sentencia, casi caí desmayado. Toda la gente sabía que era un verdadero infierno el mentado retiro. El convento había dejado de funcionar tal y como después de la guerra cristera y parte del mismo estaba en ruinas. Lo que quedaba en pie eran solo unas horribles celdas con camas de madera, sin colchón, frías rejas que te separaban del mundo. Apenas se comían sobras de lo que la gente llevaba a donar y los cilios y los látigos de castigo estaban a la orden del día. Había que andar descalzo como los carmelitas que daban el mentado retiro, y aseguraban que los que sobrevivían salían hechos unos verdaderos santos, aunque comieran y cagaran como todos los demás mortales, pero santos que solo les faltaba levitar en oración. No, papá, no, mira, te juro que yo no lo vuelvo a hacer. Si hasta dicen que ya asustan, por favor, mira, yo no pude terminar mi argumento. La fuerte cachetada que me dio mi progenitor me hizo ver estrellitas. Entendí el mensaje. El próximo miércoles santos, te me vas a entrar para salir el domingo de resurrección. Nada que decir, nada que objetar. El día de nuestra llegada, los 10 infortunados sentenciados llegamos en una carreta al convento. La carreta de la muerte, pensé, mientras trajeteábamos por el camino. En la puerta del recinto
Fuimos recibidos por 5 frailes con cara de inquisidores. «Hola, muchachos, soy Fray Rómulo, el padre Pior de los Carmelitas Descalzos, y les doy la bienvenida en nombre de Jesucristo a su retiro». Quien hablaba era un hombre flaco y seco como un árbol viejo. Su mirada era severa y ocultaba su calvicie debajo de la capucha del hábito. Nos presentó a los otros torturadores. Uno era el encargado de la cocina, otro era el que daba las pláticas de los sacramentos, otro el encargado del orden, así y así unos a unos fueron presentados. Todos íbamos como si hubiéramos sido sentenciados a muerte. Joel, el más menso de todos, hizo la pregunta que todos queríamos hacer, pero que nadie se atrevía. «Oiga, padre, ¿es cierto que aquí espantan?» «Mira, muchacho, ¿cómo te llamas?» «Joel, padre, Joel Rodríguez, para servir usted». «Para empezar, no soy ningún padre, soy un fraile. Así que cuando me hables debes decir fray, soy Fray Rómulo. Segundo, ¿por qué preguntas si aquí espantan? ¿Qué Dios nuestro Señor te causa espanto? Aquí solo habita el Altísimo, nadie más. Así que déjate de estupideces». Al escuchar su respuesta tan poco amable, los demás nos obtuvimos de hacer cualquier otra pregunta. Caía la noche, y lo único que alcanzábamos a ver del recinto era el patio central y nuestra respectiva celda. Estas eran individuales, así que ni siquiera el consuelo de la compañía de otro nos fue otorgado. No cenamos, ya era tarde para ello, y el frío se colaba por todos los agujeros de mi estrecha habitación. Lo verdaderamente malo fue cuando quise ir al baño. Claro, no había uno como tal, y la letrina se encontraba fuera del recinto, por lo que después de recibir las instrucciones de Fray sabe quién, me armé de valor y tomando un quinqué me acerqué al sitio. La noche era cerrada. El frío salía por todos lados y se te metía por todas partes. La letrina era un cuartucho de madera medio podrida que tenía una puerta que chirrió como un condenado al infierno cuando la abrí. La oscuridad era total. Enfrente mío vi el asiento de loza. Parecía más un enorme ladrillo agujerado que un asiento de baño. En un rincón estaban varios tiliches entre sombras. Alcancé a ver unos costales de cemento, otro material de construcción, varias cosas. Al parecer aquel sitio también servía de almacén. Me llamó la atención una figura medio humana hecha de alambre que reposaba en la esquina del recinto. Sin poder evitar mi curiosidad me acerqué a verlo. Era un muñeco de alambre, no supe si humano o simio o una combinación de ambos, que se mantenía recargado en la pared. Estaba bien hecho, si hasta cara tenía, parecía sonreírme en la oscuridad como burlándose de mi miedo. «¿Y tú de qué te ríes, cabrón? Si también te estuvieras dañando como yo me entenderías», le dije para darme valor. Sin reparar ya en el lugar me desabroché la bragueta y busqué a mi amigo sin mirar. Cuando estuve listo, me giré para orinar en el asiento, pero no había asiento. Sintiéndome un verdadero idiota, me giré para localizarlo a la derecha. Nada. A la izquierda, nada. Había desaparecido. No podía entender qué pasaba. Con la bragueta abierta y mi amigo de fuera, tomé el quinqué y lo levanté lo más alto tratando de entender mi situación. En eso un ruido proveniente de la esquina derecha llamó mi atención. Parecía que alguien tallaba un alambre contra la pared. Recordando el muñeco, lancé mi luz hacia donde lo había visto. No estaba ahí. El ruido aquel se volvió a escuchar. Iba subiendo, más alto, como si el alambre se estuviera arrastrando más arriba hasta el techo. Sentí que todo mi cuerpo se electrizaba de miedo y fui incapaz de moverme. Con ojos desorbitados, escuché cómo aquello subía hasta el techo y caminaba como si fuera una araña hasta donde yo me encontraba. Por fin se paró exactamente encima de mí. Me iba a brincar a la cabeza. Ese pensamiento por fin me regresó a la vida y dando un brinco salí, así como estaba, hacia el convento dando de gritos. Una enorme risotada me acompañó todo el trayecto. Desde ese día, cuando necesitaba hacer mis necesidades, buscaba un arbolito para el propósito. Las pláticas eran tremendamente tediosas y llenas de diablos e infiernos comiéndose a los pecadores, de los cuales estábamos 10 ahí. En un principio sí me turbaron, pero luego de tanto escuchar azufres y demonios, bueno, ¿qué les digo? La cosa fue bajando de tono. Cuando teníamos un tiempo libre, Juan, un amigo que me hice en el cautiverio, y yo nos reíamos de tales frailes y sus demonios.
pero al llegar a la capilla, con aquel Cristo enorme, sangrante, con los ojos en blanco, ya hecho cadáver, todo lleno de tierra y llagas, bueno, ¿qué les digo? La confesión, otro calvario. Cuando le dije al cura que le había tocado los senos a Micaela, me mandó que metiera las manos en agua hirviente todo lo que pudiera resistir, para quemar el pecado enorme que había cometido y que se había quedado en mis dedos. La cosa empeoró cuando un compañero aseguró haber visto a una mujer de blanco caminar entre los pasillos del convento. Cuando le llamó pensando que era alguien perdido, la mujer soltó un quejido y flotó hasta el techo, desapareciendo sin dejar rastro. Nunca lo comentamos con los frailes. Después se dijo que era un alma en pena de una mujer que había quedado embarazada de un fraile diabólico, por cierto, y que cuando fue a reclamarle al convento, jamás regresó. Otros 3 amigos la vieron. Por suerte yo no, con mi muñeco de alambre tuve suficiente. No sé en realidad cómo pude terminar aquel suplicio. El caso es que el domingo de resurrección todo el pueblo fue a recibirnos como si fuéramos unos héroes de guerra. Se armó una gran fiesta en nuestro honor. Yo buscaba a Micaela, pero solo la vi de muy lejos y tomada del brazo de su padre. Por espacio de 3 meses asistí a misa, comulgué con presteza, no quería volver a esa etapa de mi vida. Por las noches pensaba en mi amor, en Micaela. Me aseguraba a mí mismo que Dios no me podía mandar al infierno por quererla, que si Él nos hizo hombre y mujer, bueno, pues fue por algo. Pero luego la severa mirada de mi padre me hacía tratar de olvidar todo aquello. Quizá todo hubiera seguido igual si no me la encuentro un día cuando salía de la tienda principal del pueblo. Estaba más hermosa que nunca, y sus ojos al verme brillaron más que el sol. Sin poder evitarlo, corrimos a saludarnos. Lo hubiera abrazado y besado ahí mismo, pero pudo más la prudencia. Desde aquel momento nos las ingeniamos para vernos cada que podíamos. Nuestros encuentros se hicieron más y más atrevidos. Total, si nos íbamos a ir al infierno, pues daba lo mismo, ¿no? Cuando cumplí los 19 años, le dije: prepara tus cosas. El sábado a medianoche nos vamos para Guadalajara. No objetó en absoluto. A las 12 de la noche fuimos libres para vivir nuestro amor. Nos instalamos en casa de Juan, mi amigo del retiro, mientras encontraba trabajo. Al cabo de 6 meses nos cambiamos a una casita que alquilamos por el barrio de Mezquitán. Cuando nació Rubencito, le buscamos la cola y los cuernos por todos lados. Pero nuestro chiquillo era más un angelito que otra cosa. Con la llegada de Lucerito, nuestra dicha fue total. A los 6 años de vivir juntos, Micaela me dijo que quería hacer las paces con Dios, que si nos íbamos a confesar. Confieso, temblando como gelatina, le dije al padre toda mi vida. Me escuchó en silencio, sin preguntas, sin reproches. Al final solo me aconsejó que sería bueno que si de veras nos amábamos tanto, pues nos casáramos ante Dios para regularizar nuestra situación. A los 3 meses nos casamos. Solo unos pocos amigos, nada de familiares, asistieron al evento. En ese momento comprendí que Dios no es un Dios vengativo y sediento de sangre de los pecadores, que Dios es amor, y el amor que nace entre 2 seres proviene de Él. Como decía San Pablo, Dios es amor, y todo el que ama viene de Dios y va hacia Dios. Sin Dios nada somos, pero con Él todo lo que hacemos por amor es de su agrado. Nuestra unión estaba bendecida, nuestros hijos también. Todo estaba como debería de haber sido siempre desde un principio. Espero que el cuento les haya gustado escucharlo ustedes tanto como a mí al escribirlo. Los espero el próximo sábado y ya saben, nos vemos en sus sueños.